Buenas. ¿Cómo sigue esa poblada? ¿Hay apetito, historia y quilombo o qué? Mansa incitadora, cumpa. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Me acuerdo si me pone la piel de gallina. Porque somos Agus Espitale y Elías Armendáriz y esta es la 9ª entrega de... Tocaremos Obreres Animales, a piquete y cacerola. Qué agridulce toda esta última parte de nuestra Argentina. Ni hablar, pero vamos por parte. En el capítulo anterior, la dictadura del 76 llegó a su fin y... Llaman a elecciones y en el escenario político aparece Raúl Ricardo Alfonsín, abogado y radical, quien gana sobre el candidato peronista y tiene que cumplir 3 promesas electorales: investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, reactivar la economía y democratizar los sindicatos, esa patota sindical que opera para las corporaciones. La primera representa un precedente, ya que en ninguna parte de América Latina se dio algo parecido. Quien es la encargada de investigaciones donde confirman los centros clandestinos y el nacimiento de la cifra 30.000 desaparecidos. Sí, también Alfonsín propone una ley de reforma sindical para imponer un límite a la reelección de los dirigentes y darle mayor autonomía a las seccionales y delegados. Y un mayor control sobre el manejo de los recursos. Pero la oposición en el Senado por parte del bloque peronista pincha el globo. Sí, y el bloqueo a la ley no solo fue un golpe para Alfonsín, sino que además volvió a unir a un peronismo y sindicalismo dividido, ¿cierto? Yes. Y así se eleva una figura clave: Saúl Ubaldini. Ubaldini, del Sindicato de Cerveceros, aprovechó esta condición para ser portavoz de reclamos sociales más amplios que los sindicales, la de los sectores populares empobrecidos. Empobrecidos por la crisis económica heredada de la dictadura. Empieza así una puja. Ubaldini pasa a ser el único secretario general de una CGT sólida y una oposición irresponsable, en palabras de Alfonsín. Palabras que le costaron 13 huelgas generales. Se va poniendo cada vez más en jaque a los salarios públicos y a su efectividad. O sea... Sí, causa y consecuencia. Y esto impacta en docentes, bancarios y ferroviarios, una masa que protagonizó los reclamos sindicales más ásperos. Para mediados de los 80, la opinión antiestatista se masifica, sobre todo en las clases medias y altas, que prefieren servicios privados y creen injusto que se les cobre impuestos por algo que no usaban. Primer gol en contra para Raúl. El segundo fue la recordada hiperinflación. En 1987 la inflación llega al 175%. Pero desde agosto del 88, la hiper se dispara hasta 3.620%. Cobrabas a la mañana y por la tarde ya no valía nada. Tengo entendido que te etiquetaban varias veces en el día los productos en el súper. Así, con niveles de pobreza e indigencia que llegaron al techo, llega al tercero y de goleada el 25 de mayo de 1989. Empiezan los saqueos en Córdoba y Rosario. Y luego al conurbano bonaerense. La gente saquea buscando comida, terrible. Esto sigue en Tucumán, luego en Mendoza y en Corrientes. Y fuerzan el congelamiento de precios, el aumento de subsidios sociales y la renuncia de Alfonsín. O sea, los saqueos como una medida contra las políticas de ajuste público. Políticas que el próximo presidente, peronista, promete evitar sea como sea. Pero termina conduciendo una Ferrari. Se llama elecciones en 1989 y el señor de Anillaco, Carlos Saúl Menem, asume el 8 de julio con la promesa de gobernar para el pueblo. Y terminar con lo que se llamó la década perdida en los 80. Y para eso los legisladores peronistas votaron 2 leyes fundamentales: la de reforma del Estado y la de emergencia económica, creo. Sí, así es. Le dieron vía libre a Menem para gobernar con decretos. En esos 6 años suma más de 400. Privatiza las empresas estatales, elimina barreras comerciales, suspende derechos laborales. Además, en 1991, Menem y su ministro de Economía encuentran un programa antiinflacionario, la convertibilidad, que básicamente garantizaba que para un argentino un peso equivalía a $1. Pero Era algo virtual, el Banco Central.
pagaba la diferencia y con esto aumentó la deuda interna. Y ese ministro de Economía era Domingo Cavallo, que tendrá un rol Nefasto. decisivo en la economía argentina. Y nefasto. Igual el pueblo fingía demencia, ¿no? Los años 90, época de pizza y champaña. Se simula una moneda estable, se abre completamente el mercado exterior y se privatiza todo. Claro, la promesa. Inversiones privadas que nos iban a sacar a flote. No todos se vieron seducidos por la idea. El ubaldismo protestó fuerte, pero una vez el gobierno logró bloquear a telefónicos y ferroviarios, el resto fue pan comido. Y encima Menem se dio el lujo de meter un decreto que limita el derecho a la huelga un 17 de octubre. Así no solo hubo empobrecimiento económico en los sectores públicos, sino también simbólico. Caen las figuras de escuelas, hospitales, obras sociales, y sus trabajadores son vistos como partes del problema. Como resultado, aumenta aún más la pobreza y nace el clientelismo. O sea, el Estado se ocupó de los lugares más marginados, ya no mediante la ampliación de derechos, sino mediante asistencias económicas. Sí, y así el barrio pasa a ser el espacio de lucha y no los lugares de trabajo. La figura de los militantes sociales y las organizaciones de bases cobran otro rol, el de mediadores, o muchas veces punteros, al servicio del asistencialismo. Es decir, garantizar el apoyo electoral de esos territorios. Pero también son grandes distribuidores de alimentos, medicamentos, consiguen trabajos, dan la cara y luchan por las necesidades de los barrios. Ni hablar. A pesar de todo esto, la Argentina decide no cambiar de rumbo y Menem es reelecto en 1995. En plena crisis internacional, como efecto del tequilazo en México, esta vuelta el presidente blanquea sus intenciones neoliberales. Y a su vez los obreros luchan contra la flexibilidad laboral que proponía el gobierno. Sí, y como la industria ya no era lo central, se expandió a lo territorial. Con el lema, la nueva fábrica es el barrio. Sumó organizaciones de inquilinos y desempleados. Claro, se forjan nuevas identidades de lucha, entre las que hay que resaltar a piqueteros, que representan directamente a la masa desempleada. Sí, porque desde el tequilazo se hacen evidentes dos cosas. Que el Estado propone subsidiar a la gente en vez de darle empleo y que a su vez ese subsidio ya no alcanzaba. Así que deciden nuclearse en varias asociaciones piqueteras. Desde entonces, el corte de tránsito por rutas y nudos viales se transformó en la principal forma de protesta. Con barricadas, neumáticos incendiados, donde la mayoría son mujeres y niños. Se rompe el aislamiento de los barrios y vuelve a ser los espacios politizados. Otra manera de resistir fue la recuperación de empresas, Acción directa de parte de los trabajadores. recuperando así aproximadamente 160 establecimientos fabriles, manejados por los trabajadores. Y estas prácticas fueron más allá del menemismo, porque la cosa empeora. Cae el PBI en 1998, se llama elecciones y gana la alianza, con el radical Fernando de la Rúa a la cabeza. Y una de las primeras cosas que hace de la Rúa es retomar la flexibilidad laboral, rebajar los aportes de la patronal, descentralizar las paritarias. Decepciona y vuelve a llamar a Domingo Cavallo, el mismo ministro de Economía de Menem. Quien toma medidas todavía más difíciles, como recortar compulsivamente los sueldos de docentes, empleados estatales, jubilados. Eso que fue una ley de déficit cero, junto al corralito, hicieron estallar todo. Y así Cavallo se vio venir una fuga de capitales. O sea que todo el mundo sacara la guita de los bancos. Solución, poner un límite a las extracciones, tanto de pesos como divisas. Conclusión, caos social, económico absoluto. Esta medida para diciembre de 2001 activó las luchas no solo en las clases más vulnerables, sino también media y alta. Sí, durísimo. No podía sacar más de 250 pesos y se implementan nuevas formas de pago. Sí, de ahí los famosos patacones en Tucumán, los Bocadé, los Federal, Quebracho, Petón. En vez de pagarte con plata, lo hacían con bonos intercambiables. Circularon aproximadamente 10 de estos y así... La CGT lanzó un plan de lucha. El 19 y 20 de ese mes se reiniciaron los saqueos por Buenos Aires. Se suman las fuerzas de piqueteros, de desocupados del conurbano y los cacerolazos de la clase media porteña De la Rúa decreta estado de sitio y se reprime fortísimo, dejando un saldo de 15 muertos oficiales. Y un presidente que tuvo que huir en helicóptero. Sí, la cara de todos pegada al televisor. Nunca antes visto. Sí, la gente cantó que se vayan todos y así fue.
pero dejó mucho miedo. De la Rúa deja un país en default, sin liderazgo político, con mucha hambre. Y creo que llegó la Navidad más triste de nuestra historia. Pero nos estamos quedando sin tiempo a enfrentar en el 10º de Obreres, ¿no? Claro que sí, compañero, porque vienen varios cambiazos. ¿Arrobes a la cama? Yes. En redes estamos como Obreres Animades, yo como el Armendaris. Y esta servidora como @aguafuerte. Dura la cosa, chiquis, pero los ciclos en Argentina cambian, así que a aguantar y a luchar. Así es, junto a ustedes le dejamos un abrazo enorme y el ¿sabías que...? Un besazo. ¿Sabías que la cultura popular tuvo fuertes cambios a finales de los 90s? Consecuencia de la fuerte crisis económica y social, nace la cumbia villera. Con el cambio de paradigma donde la sociedad salarial había caído, el trabajo ya no era eje de un proyecto de vida y el Estado se borró. Así las villas miserias se manifiestan, exponiendo lo que era invisible para el resto de la sociedad. Se empiezan a escuchar nombres como pibes chorros, mala fama, damas gratis, 100% negro cumbiero. Los temas pasaron a ser más cotidianos, el lenguaje más coloquial y un minuto de silencio. Para vos que te hiciste gorra, buchón. Y también críticas a la situación del país. Ay, Fernando, qué rata que sos. Devolvé la plata que te llevaste al exterior. Y desde entonces el neoliberalismo consigue una fragmentación social única. Pero nace una forma de expresión antisistema, fuera de la hegemonía, así como el punk en Inglaterra, pero con instrumentos e impronta autóctona de Argentina y América Latina.